alguien que vivió en Adyar durante toda su vida, que fue presidente de la Sociedad Teosófica Mundial y que, como veremos aquí, conoció a la señora Blavatsky. En otras ocasiones he hecho charlas al respecto, documentándome sobre muchas cosas, sobre muchos aspectos de la señora Blavatsky y de esa fundación. Pero es interesante que conozcamos el pensamiento de alguien tan cercano a la señora Blavatsky. El señor Jinayarasa nos habla de dos fechas muy importantes en la Sociedad Teosófica. Uno es el día de su fundación. Ya eso venía preparándose por algún tiempo y llegó el momento de hacerlo, de fundar la Sociedad Teosófica. Eso se hizo el 17 de noviembre de 1875. El otro día, en la otra fecha, que es de conmemoración muy especial, es el de la desencarnación de la señora Blavatsky. Eso fue en mayo, el 8 de mayo de 1883. El coronel Orco, que fue su compañero de trabajo desde la fundación y la acompañó durante toda su vida en su trabajo, fue el que propuso el nombre del loto blanco, por el simbolismo que tiene esta planta que crece en el fango dentro de un lago, se va desarrollando poco a poco dentro del agua, va saliendo del fango, se desarrolla en la superficie y florece en lo más alto. Es un símbolo de la evolución. Una persona muy evolucionada era la señora Blavatsky. Oigamos lo que nos dice entonces el señor Jinayarasa, que, como les dije a ustedes, fue presidente mundial de la Sociedad Teosófica. Creo ser yo la única persona que aún vive de las que vieron a HPV. HPV era el nombre que ella utilizaba corrientemente, ¿no? Sino Elena, Petrona, Blavatsky. Ella misma se hacía llamar HPV. Tenía 14 años cuando llegué a Inglaterra con el obispo Leadbeater a fines de diciembre de 1889. Después de comprar ropas a propósito para él y para mí, fue a visitar a HPV llevándome con él. Recuerdo casi vagamente ahora una corpulenta señora sentada en una silla. Ya había engordado muchísimo, ¿no? Era debido a su mala salud. Más adelante hubo una segunda visita. Luego recuerdo muy vivamente, teniendo 16 años, las noticias que nos llegaron un tanto tarde sobre su fallecimiento. En la misma vívida forma, en el recuerdo del viaje en tren con el obispo Leadbeater hasta Woking, donde en un hermoso día de sol tuvo lugar la cremación. Escuché el discurso que el señor Mead leyó entonces a pedido de los teósofos de Inglaterra. Es obvio que sin HPV no hubiera habido sociedad teosófica. He
profundamente sensitiva y, por cierto, mediunística, y en su presencia tenía lugar toda clase de extraños fenómenos. Es muy interesante leer las biografías, hay muchas biografías de la señora Blavatsky. La última me parece que es la mejor, la más completa, de Sylvia Cranston, en donde se cuentan todas esas historias mediunísticas de ella, que tenía de nacimiento. Ella tenía ciertas facultades que se mostraron en la niñez, pero que ella no podía controlar, no sabía controlar. HPV fue elegida definitivamente para un trabajo. ¿Y cuál fue? Tenemos aquí una breve descripción del Mahatma Kutumi. La palabra Mahatma en la India significa un ser muy grande, pero aquí lo tenemos con un significado todavía más profundo. Los Mahatmas ya no son seres corrientes a quienes se les considera, sino algo mucho más importante. Es su profundo desarrollo interno, su desarrollo espiritual. La idea de fundar la sociedad teosófica, como lo vamos a ver aquí, no fue de la señora Blavatsky, sino de los maestros de sabiduría. Uno de ellos es el maestro Kutumi, que se cita aquí el señor Jinaraya Dasa. Dice así el maestro: después de casi un siglo de infructuosa búsqueda, nuestros jefes tuvieron que aprovechar la única oportunidad de enviar un cuerpo europeo al suelo europeo para servir como un nexo de conexión entre ese país y el nuestro. Notaréis que tenía que ser un cuerpo europeo para el trabajo. Realmente todo este conocimiento de la evolución que aparece en el siglo XIX como un descubrimiento de la ciencia a través de Darwin, era un conocimiento antiquísimo en Oriente. En la India no solamente se conocía perfectamente la evolución de la naturaleza física, sino mucho más allá, cosa que todavía los evolucionistas en Occidente, muchos no lo han reconocido, el desarrollo de la conciencia. Es decir, no solamente está evolucionando lo físico, que dura unos cuantos años y desaparece la forma física, sino que esa conciencia, la vida, la naturaleza interna de todos los seres es inmortal y tiene que irse desarrollando poco a poco a través de muchísimas experiencias. Los maestros necesitaban un ser especial y no encontraban en el mundo, dice aquí, en más de un siglo, una persona que tuviera las condiciones adecuadas para hacer esa tarea. Encontraron a este ser, que en esta ocasión, en esa encarnación, fue Elena Blavatsky. Como bien nos mostraron, no era un ser perfecto, pero tenía condiciones extraordinarias de conocimiento, de bondad, de sabiduría y de entrega absoluta a la obra de mis maestros. HPV, que había soñado con su maestro, lo encontró un día de 1851. Hizo ella una ilustración del puerto del bar de Ramgate, donde ocurrió el encuentro, que reprodujo en el número
de Theosophiste correspondiente al centenario de HPV, que puede obtenerse todavía en la editorial teosófica de Adyar. Ella estableció desde un principio una revista que se llama Die Theosophiste, el teósofo, y ha sido publicada desde esa época sin interrupción hasta nuestros días. Y sigue siempre, es una edición mensual que llega a todas las secciones de la sociedad teosófica en el mundo. En ese número del centenario, aparecen también algunos croquis hechos por ella, porque era casi un maestro en dibujos a pluma. Debajo de ese original diseño de Ramsgate, había escrito en francés lo siguiente, de lo cual damos una traducción: noche memorable. En cierta noche, a la luz de la luna que brillaba sobre Ramsgate, el 12 de agosto de 1851, fue cuando encontré a N, el maestro de mis sueños. El 12 de agosto es el 31 de julio del calendario ruso. El calendario ruso es diferente al calendario que nosotros usamos en Occidente. Hay una diferencia de unos cuantos días. El 12 de agosto es el día 31 de julio del calendario ruso, el día de mi nacimiento. 20 años. Es sabido que el Mahatma Moya acompañó ese año a la embajada de Maharaja de Nepal a Londres. En ese año se celebraba una feria mundial y el maestro asistió en esa comitiva y se encontró el día que ella cumplía 20 años. Fue la primera vez que ella lo vio, aunque lo había sentido en muchas ocasiones desde cuando era niña, y sabía que tenía un maestro, pero ese día lo vio por primera vez. Habiendo hallado entonces a su maestro, 3 años más tarde, HPV trató de entrar en el Tíbet. Habiendo hallado entonces fue detenido por la policía que custodiaba la frontera en un lugar más allá de Darjeeling. Su presencia fue notificada al capitán inglés Murray y muy a su pesar no le fue permitido internarse en el Tíbet. En el Tíbet existen algunas escuelas ocultas donde grandes seres en monasterios dan enseñanza a sus discípulos. Ella por eso quería entrar al Tíbet. No era por curiosidad, no era por turismo, quería tener contacto directo con esos monasterios, con esos grandes seres, con esos lamas. Pero fue detenida, no pudo entrar. Sabemos que más adelante HPV fue conducida al Tíbet. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos. Pero residió en el ashrama del Mahatma Karachi, es el maestro Kutumi, donde fue definidamente entrenada. Un entrenamiento que consistió en cambiar su naturaleza mediumística por un psiquismo directamente consciente. Entonces, hubo un cacho. El medium es un individuo que recibe alguna información de mundos invisibles y transmite esa información de segunda mano al mundo. Alguna de esa información es la que utilizan los medios espiritistas.
que no siempre hay verdad ni hay una certeza de lo que están diciendo esas entidades que ellos llaman espíritus y que la sociedad teosófica nos muestra que no son espíritus, sino que son desechos de entidades que han desencarnado anteriormente. Eso explica el por qué, a partir de entonces, ella, que empezó a trabajar a través de entidades espiritistas, porque en esa época los espiritistas eran los que podían mostrarle al mundo de alguna manera que había una existencia más allá de lo físico. Había mucho interés en esa época en el espiritismo, pero ella demostró que había allí mucha mentira, mucho fraude y ninguna realidad presente en esas reuniones espiritistas. Sin embargo, todavía muchas personas piensan que ella era un medio y que siguió siendo un medio siempre. No fue así, tal como nos muestra el señor Dinarayas. Entonces cambió esa naturaleza mediunística para llegar a ser una mediadora, que es distinto. Ella recibía una información conscientemente. El medium no. El medium está recibiendo una información sin saber cuál es la que le va a llegar y sin poder comprobar que hay una veracidad. En cambio, una mediadora, como era ella sabía quién le está dando la información, esos maestros de sabiduría, y por lo tanto ella podía transmitir a las demás personas esa información, como lo hizo a través especialmente de sus libros, Isis sin velo, La doctrina secreta, La clave de la teosofía y tantos otros. Mucha de esa información no es por conocimiento propio de ella, sino que los maestros la usaron a ella para dar esa información al mundo. Se le enseñó también a utilizar ciertos poderes ocultos y de allí en adelante veía con frecuencia a sus dos maestros y en cualquier momento podía oírlos cuando quiera ellos deseaban comunicarse con ella. HPV tenía un temperamento que, según los que la rodeaban en Nueva York y más tarde en Londres, era muy difícil de comprender. No creo que aquí en la India muchos encontraran la misma dificultad, puesto que desde el momento que realizaron su poder espiritual, todas las dificultades de su temperamento fueron consideradas pequeñas. En Londres, naturalmente la gente sería considerada muy chocante que ella fumara, pero todas las señoras rusas lo hacían. En ese tiempo, todos los rusos de sociedad hablaban francés y HPV pertenecía a la más alta aristocracia rusa. La abuela de ella era princesa y que estaba en toda la familia, entonces estaba emparentada con la nobleza. Empleaba, por cierto, un lenguaje violento, presentaba un exterior lleno de rudeza, pero era una pose adoptada de propósito. Por eso muchos a ellos la consideraban difícil de tratar. Su salud no era buena, tenía muchísimas dificultades, como vamos a ver más adelante. Y una manera de calmarse, de tener cierta tranquilidad, era el cigarrillo, como vamos a ver aquí. Tenemos aquí una descripción del adepto Serapis
otro maestro de lo que era realmente HPV. Oh, pobre, pobre hermana, alma casta y pura, perla alojada dentro de una naturaleza de grosera exterioridad. Es decir, había una diferencia entre lo que era la parte externa, la parte física, la parte enferma, la parte con dificultades, y una naturaleza interna bellísima, purísima. Entonces, muchos no veían sino lo externo. Algunos, cuando se habla de HPV, lo primero que dicen, pero ella fumaba cigarrillos. Ven la parte negativa, en vez de ver todo lo positivo que había en ella. Desechar de ella esa apariencia de asumida rudeza, y todos quedaréis deslumbrados con la divina luz oculta debajo de esa corteza. También era difícil para nosotros comprender toda su organización, que era tan tensamente sensitiva. El único medio de disminuir esa tensión era fumando cigarrillos de continuo. Mientras escribía, se ponía a fumar. Luego dejaba el cigarrillo y se olvidaba de él. Luego frotaba un fósforo y lo encendía de nuevo, y después de un momento de pensar, el cigarrillo volvía a ser depuesto y ella podía volver a escribir. Si el trabajo marchaba fácilmente, había después de un rato un montón de fósforos que habían sido usados y pocos cigarrillos. Bertrand Kintley, que estuvo mucho con HPV, menciona que lo mismo podía haber sido muchos cabos de cigarrillos y pocos fósforos, demostrando que el escrito marchaba con mucha dificultad y que se había pensado mucho mientras se habían gastado muchos cigarrillos, estando sentada meditando sobre lo que deseaba. HPV tenía una parte de karma que había que pagar y que era de un intenso sufrimiento físico. Es así que tenemos en una carta de Mahatma Kutumi lo que sigue: nuestra desventurada vieja dama. Cuando dicen vieja dama era un término cariñoso que le daban a ella, the old lady, ¿no? La consideran así. Sin embargo, ella murió de 60 años y le decían así desde mucho antes, por ese desgaste físico que ella había tenido. Nuestra desventurada vieja señora está enferma. Hígado, riñones, cabeza, cerebro, piernas, cada órgano y miembro le presentan batalla y aprietan sus dedos sobre ella, que hace esfuerzo para ignorarlos. Uno de nosotros tiene que asegurarla, como dice nuestro apreciado Mr. Olmo, o terminarán con ella. Toda su vida, año tras año, estuvo enferma la mayor parte del tiempo. Y sin embargo, todo el tiempo estuvo trabajando. La obra de ella es asombrosa, la cantidad de libros, artículos, conferencias que publicó y que presentó. No descansaba nunca, siempre estaba entregada al trabajo de la Sociedad Teosófica, al trabajo que le habían encomendado los maestros. Yo creo que eso es también una enseñanza para nosotros, miembros de la Sociedad Teosófica, que muchas veces, por cualquier dificultad, entonces dejamos nuestro trabajo a un lado. Ella no lo dejó nunca, pasara lo que pasara. Siempre lo primero que existía ante ella era la Sociedad Teosófica.
no había ninguna mediocridad, como se puede ver en muchos de nosotros estudiantes de ahora, que todo se nos ha presentado en forma tan fácil y tan cómoda. HPV era intensamente sensitiva con respecto a cualquier acusación contra su honor. Era una mujer de noble estirpe y sufría por las afirmaciones que pusieran en duda su conducta honorable. Los que lo atacan hablan barbaridades de la señora Blavatsky. Son calumnias en relación con ella. Y ella, siendo tan honorable, tan respetuosa de todas las cosas, dedicada a ayudar a la humanidad, realmente se dolía de que dudaran de ella. Del mismo modo, se enfurecía contra quien quiera que en alguna forma pusiera en ridículo a sus maestros. Una forma de atacar es haciendo el ridículo. Entonces, muchos de los que atacaron a la señora Blavatsky en su época trataban de ridiculizar la idea de los maestros. Sin embargo, es absolutamente natural que en la evolución seres que ya cumplieron su misión como seres humanos continúen trabajando en niveles superiores, tras de bambalinas, ayudando entonces a la humanidad en su desarrollo. Son seres a quienes los miembros de la Sociedad Teosófica agradecemos profundamente lo que hacen y tenemos que sentir su superioridad en todo sentido sobre nosotros. Ellos tienen un conocimiento muy superior al que nosotros tenemos de todas las cosas y por eso debemos escuchar a esos grandes seres. Poseía una curiosa naturaleza íntima que todavía no hemos podido descifrar. Tenemos aquí una interesante afirmación referente a ella por T. Suba Rowe, que era de igual rango oculto que HPV, tanto que en verdad, cuando fue anunciada por primera vez la doctrina secreta en Die Theosophist, fue denominada una nueva versión de Isis sin velo, con un nuevo arreglo sobre la materia, extensas e importantes adiciones y copiosas notas y comentarios por H.P. Blavatsky, secretaria corresponsal de la Sociedad Teosófica, auxiliada por T. Suba Rowe, consejero de la Sociedad Teosófica y secretario de su rama en Madras. A propósito, se pensaba que la doctrina secreta iba a ser como una ampliación y una aclaración de Isis in Bed. Por eso ese anuncio en Die Theosophist. Pero en la medida que fue desarrollándose la doctrina secreta, se vio que era una obra completamente nueva. Sabemos, por lo que dice el Mahatma Moya, que Suba Rowe era un iniciado brahman. Un iniciado brahman. ¿Qué quiere decir eso con un iniciado? La Sociedad Teosófica nos dice que nadie puede construir a otro, que cada uno tiene que construirse a sí mismo. De tal manera que no hay ninguna posibilidad de que alguien pueda darle una iniciación a alguien, o por dinero, o porque mantras, o por distintas cosas, ¿no? Diciendo,
ahora ya tú eres un iniciado porque yo ya te di esto o aquello. Eso no es posible. Un iniciado, entonces, es un ser que por propio esfuerzo, dedicación constante, de día en día, de hora en hora, de momento en momento, está desarrollando lo mejor de su naturaleza interior. En esa medida, él va adquiriendo condiciones que le permiten hacer un trabajo mayor. Esa iniciación es un reconocimiento de los seres superiores en relación con el esfuerzo que ha hecho esa correspondiente persona. Sabemos por lo que dice el maestro Moya que Subarró era un iniciado brahman. Brahman porque pertenecía a esa casta en la India, la casta superior, la casta de los brahmanes. Y que HPV y él eran del mismo rango oculto. HPV lo sabía también, porque en el encabezamiento de páginas de la primera edición de la Doctrina Secreta había puesto junto con el título Auxiliar T. Subarró. Lo siguiente es lo que Subarró escribió sobre HPV a B.S. Abadhami, que le ha preguntado varias cosas y expresado en particular lo difícil de comprender el temperamento de HPV. El temperamento de la señora Blavatsky es bastante malo, como decís, en algunos aspectos. No obstante, resulta que ella es el único agente que puede ser utilizado por los Mahatmas para los propósitos de la ST. Si no fuera por ese mal temperamento, hubiera estado en estos momentos en alguna otra parte. Recordad también que la persona que ocupa el cuerpo de la señora Blavatsky, que es un ser hindú, tiene grandes dificultades para hacerle frente y no siempre puede reprimir la influencia de las impresiones áuricas dejadas allí por la anterior personalidad con la cual estuvo asociada. Vale la pena anotar aquí que la señora Blavatsky, cuando se le dio la misión de escribir la Doctrina Secreta, no sabía qué era lo que iba a hacer, pero se puso a disposición de los maestros. Y ella, entonces, en esa actitud de mediadora, en ciertos momentos, prácticamente dejaba de controlar su cuerpo y era controlado por uno de sus maestros y le dictaba ciertas cosas. Ella inmediatamente tenía conocimiento de aquello. Eso ya era propio de ella. Iba adquiriendo ideas, conceptos, veía cómo se iba desarrollando su trabajo. No era posible imaginar en ella que nunca fue a un colegio como miembro de la nobleza rusa. Lo que tenía en su casa era un aya. Esa señora, generalmente de Occidente, entonces ha cuidado a los niños de la casa, a ella y a su hermana menor, y les daba la educación corriente dentro de la sociedad, que era enseñarles francés, enseñar a tocar piano, a pintar y ser una buena anfitriona. Esa fue la educación que ella recibió. Total que no podía decirse que ella la adquirió, que eran conocimientos que tenía en colegios, en universidades y demás. No, el conocimiento le vino directamente de los maestros. El coronel Alcott, cuando
nos habla de que él estuvo todo el tiempo con ella, trabajando en la construcción, en la escritura, en la organización de la doctrina secreta. Dice, ella, en su casa no había más de 20 libros. Sin embargo, ella hace citas innumerables. Dice, esto dice en tal libro, en tal época, en Egipto, en Caldea, en China, en el Japón, entre los incas. Una cantidad de informaciones que después se podía conseguir la información porque daba el título del libro, la página en que estaba esa cita. Todo eso se lo daban los maestros. Entonces, aquí muestra alguna dificultad que había al respecto. Un maestro había estado allí, se retiraba y después venía otro maestro. Entonces, de pronto vemos nosotros como que se corta lo que está diciendo en ese momento y habla de otros asuntos. Aparentemente eso está desilvanado, pero eso tiene un propósito. El que los individuos, lectores de la doctrina secreta, encuentren difícil entender a veces muchas cosas y tienen que usar entonces lo mejor de su inteligencia y a veces su intuición. ¿Qué querrá decirme aquí ella en esto? ¿Por qué pasa de aquí y se da un salto a otra cosa? Eso desarrolla, esos trabajos difíciles, desarrolla la intuición de los seres humanos. Pero nosotros en Occidente estamos acostumbrados a que nos den las cosas hechas. Si el asunto es difícil, lo dejamos hablar. No, yo quiero que usted me lo cuente todo, facilito y rápido. No, es una manera diferente de ver y de estudiar. Así, HPV de la juventud no es la HPV que encontramos más tarde. Igualmente también hablamos que el cuerpo físico de HPV era ocupado con frecuencia por uno u otro de los adeptos o maestros, sinónimo. Algunas partes de Isis fueron escritas por el adepto a quien el coronel Olcott reconocía como distinto de HPV y a quien llamaba Narayan. En una carta dirigida al coronel, en la que era reprendido por su maestro, HPV había puesto al final: el viejo caballero, vuestro Narayan. Más notable aún es lo sucedido en el año 1884. He aquí una carta escrita a Mohini Chatterjee, que se hallaba en París, por el Mahatma Gandhi. Dice entonces así en la carta: las apariencias van muy lejos en los spellings. No sé qué será eso de los spellings. Estuve buscando alguna definición en el glosario o algo así, no la encontré. Posiblemente son esas cartas escritas por los maestros que las traspasan mentalmente, van de una mente a otra, directamente, sin una escritura directa. Recordemos que en esa época no existía el telégrafo siquiera, entonces las comunicaciones eran muy difíciles. Hoy tal vez no habría esa dificultad. Se deben imprimir externamente antes de que sea hecha una impresión regular, duradera e interior. Recordad y tratad de comprender lo que espero que hagáis, que es lo siguiente. Sigue diciendo el maestro: cuando llegue Upasika es un término respetuoso para decir discípula, es una discípula. Entonces, en la India emplean ese término, Upasika.
Cuando llegue a Pasica, iréis a buscarla y la recibiréis como si estuvierais en la India y fuera vuestra madre. Es decir, postrándose a sus pies a todo lugar. No debe, esa es una nota del señor Dinarayarasa, no debe importaros la muchedumbre de franceses y de otros. Tenéis que afrontarlos. Y si el coronel os pregunta el por qué, le contestaréis que es al hombre interno, al habitante al que saludáis, no a HPV, pues fuisteis notificados para ese efecto por nosotros. Entonces no se inclina ante la personalidad, sino ante la naturaleza espiritual de ella. Y sabed para vuestro propio conocimiento que uno mucho más grande que yo ha consentido con benevolencia vigilar la situación entera bajo su apariencia, visitar luego por el mismo canal en ciertas ocasiones París y otros lugares donde puedan residir miembros extranjeros. Saludaréis así a ella, viéndola y visitándola todo el tiempo que estéis en París, sin tener en cuenta los comentarios y su propia sorpresa. Es esta una prueba. También una prueba para las personas que hacían eso, porque seguramente podían sentir vergüenza, ¿no?, de inclinarse de esa manera ante una persona y que se burlaran de ellos. Entonces, ella quería mostrar que nosotros no debemos tener vergüenza ante lo que pueda decir la gente en general. Lo importante es lo que sintamos en lo más profundo de nuestro corazón. A pesar de su asumida rudeza, HPV poseía una profunda ternura, como demostró en 2 ocasiones. Hay un pequeño libro titulado Mi huésped, H.P. Blavatsky, por Francisca Arundel, que había adoptado a su sobrino Jorge Arundel, que en ese tiempo tenía 5 años de edad. Jorge Arundel fue también presidente de la Sociedad Teosófica muchísimo después, ¿no? Y la señora Arundel, Francisca Arundel, fue una excelente miembro de la Sociedad Teosófica en los primeros tiempos de la Sociedad Teosófica, un pilar para el desarrollo de la sociedad en Inglaterra. Un día hicieron una excursión al Jardín Zoológico de Londres. En el zoológico encontraron un sillón de baño y HPV se metió en él. Jorge Arundel correteaba y jugaba frente al sillón y de pronto resbaló. Aunque HPV se hallaba encerrada en el sillón, trató de saltar para ir en ayuda del niño. Y ya con ese cuerpo tan monumental ha quedado atrapada en la silla. Sin embargo, inmediatamente saltó a ayudar. El otro caso es el de la encantadora y alegre carta que le escribió a Jorge Arundel cuando éste tenía 6 años. Eligió una especie particular de papel de carta para niño y le escribió lo que sigue: a don Jorge, discípulo, feliz cumpleaños al muy honorable don Jorgito. Está a llegar desde Rusia una caja de dulces, un país frío y piadoso desde donde se supone ha evolucionado lo que escribe. Cuando ella llegue, la caja de dulces, la tendrás cuando comprendas lo que tu viejo y amante amigo quiere significar en verdad. Serás un discípulo. Total, que ella podía ver en las personas la calidad
Viendo a ese niño, desde niño dijo, vas tú a ser un discípulo. Y Jorge Rundel fue una persona muy especial. Muestra respetuosamente H.P. Blavatsky. H.P.B. poseía muchos notables poderes. No los narraré todos, pero os contaré uno, por ejemplo. En cierta ocasión, en el año 1878 en Londres, estaba con un grupo de personas sentada alrededor de una mesa. Había una señora llamada Billings, que era médico. La luz estaba encima y hablaban acerca de un juego particular japonés de té. Algo le había pasado a la tetera. Se había perdido o quebrado. H.P.B. pasó su mano debajo del mantel y sacó una tetera que había materializado fuera del acacia, del mismo modelo de las tazas y platillos. El acacia es un mundo interno donde está escrito toda la historia de la humanidad hacia atrás. Entonces ella podía ver esa tetera y con ese poder que ella tenía, la materializó. Existe y se conserva en nuestro museo en un gabinete especial. H.P.B. tenía un inmenso conocimiento de religiones, misticismos y en particular sabía muchísimas cosas concernientes a las religiones orientales, pero no sabía utilizar bien los términos. Veía en su mente lo que deseaba describir cuando escribía, y a cualquier hermano hindú que casualmente estuviera cerca suyo le decía, venga acá, y le escribía lo que quería saber para preguntarle, ¿cómo se llama eso? Tal vez la respuesta fuera que eso se llamaba el lingacharya, y ella emplearía ese término, pero no sabía que la palabra podía tener media docena de significados en los varios sistemas hindúes. Más adelante, nosotros los estudiantes debíamos hallar las dificultades debido a que su término no era el apropiado. No era ella una maestra en el sentido común de la palabra. Cuando exponía, como gráficamente lo expresa en una de las cartas, la cola se asomaba antes que la cabeza. En toda la doctrina secreta, parte de un tema, se va por las ramas una y otra vez, y al final vuelve otra vez, después de varias páginas, al punto original. Y de esta manera es difícil seguir el hilo de su pensamiento. Es un trabajo que ella hizo, que solo unos pocos comprenderán. Requiere que uno sepa muchísimo, no solo sobre religión, sino también de ciencia y filosofía. En la época que ella escribió, no había la unidad que existía en Grecia de ciencia, religión y filosofía. El arte, que se había asociado por un tiempo en la Edad Media con el cristianismo, se había separado de la religión. Aquí, en el Oriente, existió siempre un sentido de unidad, pero al comienzo de la sociedad era tal la creencia en el materialismo occidental que en las mentes de los pocos que se habían educado en Inglaterra no había unidad de todos los conocimientos. En sus escritos, H.P.B. nos trae de vuelta a la síntesis de la religión, filosofía y ciencia, y nos muestra cómo todos ellos están reunidos en una estructura de conocimiento. En esa estructura, es esa estructura la que tenemos hoy en día en la teosofía. La llamamos
el plan de evolución. Pero es HPV quien presentó esa maravillosa síntesis del plan. Como sabemos, ella tuvo que sufrir muchas veces profundos martirios. No sé si puedo hacer algo mejor que leeros lo que escribí como editorial para el centenario de HPV en Die Theosophist de agosto de 1931, al final de las notas de Desde la Atalaya. Desde la Atalaya es la página editorial del presidente de la Sociedad Teosófica del momento. Jamás habrá tiempo en que H.P. Blavatsky no fascinara a todos los que busquen la verdad. Ella ha sido notablemente incomprendida y vilipendiada, aunque sabía que ese sería su destino cuando aceptó de su maestro el encargo de conducir una empresa desesperada que llevara a Occidente la luz de Oriente y pusiera punto final al materialismo que estaba sofocando a Europa y a América y comenzaba a ahogar a la India. Hoy por hoy estamos dentro de ese materialismo. Eso continúa así. Total que no, la obra de la Sociedad Teosófica tiene que continuar. Ella fue llamada charlatana, impostora, farsante. Sin embargo, por uno que así la había proclamado, hubo miles que se dirigieron para bendecir su nombre como a uno que señaló el camino que conduce a la liberación y a la iluminación. Para quienes son teósofos, debido a que por sus vidas se han convertido en uno con la teosofía, les bastará saber lo que dijo de ella uno de los maestros de sabiduría en 1875, varios años antes de la gran corona de su martirologio. Son estas las palabras: alma casta y pura, perla arrojada dentro de una naturaleza de grosera exterioridad. Cualquiera quedará muy deslumbrado con la divina luz oculta debajo de esa corteza. Entregada a la gran causa de la verdad, sacrificó por ella toda la sangre del corazón. Eterno e inmortal es su Auguedes. Firma C. Chinarrayadas. Muchas gracias. Que muy amablemente hoy quiso venir a acompañarnos y nos trae algunos mensajes con su voz. Gracias. Voy a cantar la invocación a la unidad. Después voy a cantar un mantra acerca del amor y el miedo. Y luego voy a cantar un poquito unos nombres de Dios de la tradición sufí. Tú
esta la podemos cantar entre todos. La primera parte dice: donde hay amor no cabe el miedo, donde hay miedo no cabe el amor, donde hay amor no cabe el miedo, donde hay miedo no cabe el amor, donde hay amor no cabe el miedo, donde hay miedo no cabe el amor, donde hay amor no cabe el miedo, donde hay miedo no cabe el amor, donde hay amor no cabe el miedo, donde hay miedo no cabe el amor, donde hay amor no cabe el miedo, donde hay miedo no cabe el amor, donde hay amor no cabe el miedo, donde hay miedo no cabe el amor, donde hay amor no cabe el miedo, donde hay miedo no cabe el amor. Y la segunda parte dice: dejas el miedo, fluye el amor, dejas el miedo, fluye el amor, dejas el miedo, fluye el amor, dejas el miedo, fluye el amor. Y entonces ahora vamos a cantar unos la primera parte y otros la segunda, y vamos a hacer un canto. Donde hay amor no cabe el miedo, donde hay miedo no cabe el amor, donde hay amor no cabe el miedo, donde hay miedo no cabe el amor, dejas el miedo, fluye el amor, donde hay amor no cabe el miedo, donde hay miedo no cabe el amor, dejas el miedo, donde hay amor no cabe el miedo, donde hay miedo no cabe el amor, donde hay amor no cabe el miedo, donde hay miedo no cabe el amor, donde hay amor no cabe el miedo, donde hay miedo no cabe el amor, donde hay amor no cabe el miedo, donde hay miedo no cabe el amor, donde hay amor no cabe el miedo, donde hay miedo no cabe el amor. Estos dos nombres de Dios son Yahshafis, es aquel que da la sanación, la curación, y Yahkafis es aquel que ya ha hecho la curación. Entonces, este canto es como estar dispuesto y pidiendo la sanación.
y al mismo tiempo con el segundo nombre saber que la sanación ya está hecha. Compartiendo la celebración de los 140 años de la fundación de esta organización, de la que, bueno, yo con mucho amor hago parte ya hace bastantes años. La idea de nuestro grupo de estudio fue compartir en torno a una idea central dentro de la sociedad teosófica, que es la idea de la fraternidad, ¿cierto? Todos tenemos muchas ideas sobre lo que puede ser eso de la fraternidad y de cómo debería ser realidad en el mundo externo o de cómo nosotros somos más fraternales, entre otras cosas. Yo voy a compartir algunas ideas sueltas y después leo una reflexión que escribí ayer y terminamos, bueno, como debería ser casi que en una reunión teosófica. Hemos pasado por Oriente, por el cristianismo, ahora por la tradición hermosa de los sufíes, ahora con el tema del Islam, que es muy importante que la repensemos. Y bueno, yo terminaré con una lectura de un filósofo neoplatónico para que no nos olvidemos de Grecia y de estas cosas, ¿no? Entonces, para que tengamos ese panorama que nos dice la teosofía, que es una sabiduría universalmente difundida a través de los tiempos, por los diversos filósofos, por las diversas tradiciones, pues aquí hemos visto cómo se expresa esa sabiduría divina en diversas tradiciones. Dice la teosofía en términos generales, retomando esa idea que acabo de mencionar, de que hay una sabiduría universalmente difundida, ¿cierto? Y para lo que tenemos de nuestra historia, que es bastante limitada, algunos hablan de 2000 años antes de Cristo, otros de 4000, cuando más hablan algunos de 9000, etcétera, etcétera. Los que se han adentrado en algunos textos teosóficos verán que dicen que hay una historia cíclica infinita y nos metemos a los años de Brahma y nos
nos volvemos locos con números de 15 cifras, de un ciclo y otro ciclo, y que apenas eso es un día de Brahma, no es la edad de Brahma, que la edad de Brahma son 100 años, etcétera, etcétera. Pero si partimos de esa hipótesis de que es una astrología universalmente difundida, casi que también la podemos rastrear en lo que conocemos de nuestra historia occidental, ¿cierto? Pocos han oído mencionar un personaje que denominan, los llaman Aglaophemus. ¿Alguno ha oído mencionar a Aglaophemus? No. Bueno, pero algunos se han oído hablar de la tradición órfica, los signos órficos y estas cosas, ¿cierto? Dicen que Pitágoras, que es de los poquitos que más o menos identificamos en la historia, fue iniciado, comillas, con esa expresión que la explicación que nos dio don Gabriel, por Aglaophemus, o sea, que venía de otra tradición. Y a su vez de Pitágoras viene toda una tradición. Hoy en día hay neopitagóricos y hay filósofos que se han dicho pitagóricos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Parte de esa tradición de Pitágoras pasa por Platón, pasa por otros filósofos, la retoman los neoplatónicos, que es más ya de nuestra era, hasta el siglo V de nuestra era, pasa por otros filósofos en la, comillas, edad oscura, digamos, renace con el Renacimiento, y empiezan a aparecer otra cantidad de filósofos, empiezan a aparecer estas sociedades, comillas, ocultas. Ustedes, bueno, los que han participado de reuniones Rosacruces, pues la famosa fama Fraternitatis, ¿cierto? Es uno de los primeros textos, el Confessio Fraternitatis o el texto de Cristian Rosancruz, ¿cierto? Esos tres primeros textos dan nacimiento o hacen visible una tradición oculta, que es la tradición Rosacruz, que va a permanecer 2 o 3 siglos muy oculta, porque hasta el siglo XIX casi que estas organizaciones no eran conocidas, ¿cierto? Y va a aparecer en el siglo XIX, finales del siglo XIX, hay una concatenación de cosas interesantes, una especie de escepticismo, porque la ciencia cree llegar al punto máximo del desarrollo, tanto que decía César el Hombroso, un famoso psicólogo de la época, que así como el hígado segrega bilis, el cerebro segrega pensamientos. Una visión muy materialista de eso, ¿cierto? O sea, es la visión más materialista, era porque los fisiólogos habían partido el cuerpo en todos miles y miles de pedazos y por ningún lado habían encontrado esa vaina que nosotros hablamos tanto, que es el alma y el espíritu, ¿cierto? O sea, por ningún lado la encontraron, entonces pues, no la podían explicar. Pero entonces, digamos, en esa concatenación de disgusto con la religión y de orgullo con la ciencia y todas estas cosas, surge una organización como la Sociedad Teosófica, que empieza a hacer públicos un montón de cosas que estaban difuminados por muchas tradiciones, con un cierto orden, ¿cierto? Un cierto orden, pues que ustedes ya saben, están las 15.000 páginas que escribió Blavatsky. Pero hay unas ideas, ¿cierto? Hay unas ideas que se hicieron comunes, que no eran tan comunes. Karma, una palabra que se hizo muy común, hoy en día la usamos para todo, casi que se le ha perdido el sentido, pero es una palabra que se ha hecho común y que nos indica cosas. Se hizo común el tema de la reencarnación, ¿cierto? También es un tema bien importante, se hizo muy común. Hoy en día hasta muchos cristianos y mucha gente que es muy fiel a su religión y cree en esa vaina de la reencarnación sin entender mucho en qué se fundamenta dentro de su misma religión, ¿cierto? Entre otras cosas. Eso para mostrar, comillas, una fraternidad, o hay algo subyacente al conocimiento o a la verdad, comillas. Esa reflexión pues se me fue un poco larga, pero también les quería mencionar, otra vez respecto al tema de la fraternidad. Ustedes recuerdan, ahora que está de moda Francia, con el hecho trágico que pasó en la Constitución francesa, está aquello de igualdad, libertad y fraternidad. Empezó por allá en la Revolución Francesa, pero apenas se vino a incluir en la Constitución de Francia por allá a finales del siglo XIX, justamente en los años en que se estaba fundando esta organización. Si no estoy mal, 1880-86 se incluyó en la Tercera República, dentro de la Constitución francesa, ese lema, que también es el lema del Oriente de la Gran Logia del Oriente francés, ¿cierto? La francmasonería francesa está guiada por ese hermoso lema, ¿cierto? Pocos tienen claro cuál era la idea de fraternidad
que estaba en esa declaración, en ese tema de la Revolución Francesa respecto a qué era eso de fraternidad. Lo cierto es que todavía no está muy claro, pero parece que estaba muy relacionado con algo que los teólogos conocemos como la regla de oro. La regla de oro, no hagas a los demás lo que no quieres que te sea hecho. Eso hay citas de los textos sagrados de casi todos, en casi todos aparece eso, por eso lo llaman la regla de oro. Está expresada de diversas maneras. Parece que en este tema de la revolución y en esas concepciones que tenían los revolucionarios, y parece, pues dicen algunos también, que muchas de estas sociedades secretas que mencionamos ahora, entre ellas los Rosacruces, influyeron en la revolución y en la inclusión de estas ideas en esos textos. Tenemos más claro de libertad y tenemos más claro de igualdad, ¿cierto? Existe una filosofía liberal, el liberalismo, existen los partidos políticos que se fundaron justamente en el siglo XIX, un partido liberal, un conservador, etcétera, etcétera. Todos tenemos más o menos una idea de que puede ser liberal, así no seamos filósofos y cosas por el estilo. O sea, más o menos esa idea es común. Igual el tema de la igualdad, hoy en día hablamos de igualdad social, de inclusión, etcétera, de que todos somos iguales ante la ley o que todos somos iguales ante Dios, etcétera, etcétera. Pero poco se habla de esa idea de fraternidad. No es una idea muy común desde el punto de vista de que haya una teoría de la fraternidad, mientras sí la hay de los liberales, entre otras cosas, ¿no? Eso pues también para que pensemos en esa concepción. Al parecer algunos dicen que esas ideas de fraternidad se han expresado, se fueron o más bien cogieron camino por las ideas de solidaridad o de altruismo o el mutualismo o los movimientos cooperativos, ¿cierto? Por ejemplo el Mondragón en España o los movimientos cooperativos en Inglaterra, ¿cierto? Esas ideas de algún modo han conservado esa noción de fraternidad que está expresada de muchos modos. Como ustedes lo ven, bueno, como ustedes más o menos lo pueden comprender, esto de frater viene de hermano, en el sentido de que tratémonos como hermanos en cuanto somos hijos de un mismo padre, ¿cierto? Esa idea tiene cierta connotación, digamos, importante y nos lleva, o me lleva a mí, a la idea que les quiero compartir desde el punto de vista teosófico, bueno, se podría llamar desde el punto de vista de una concepción más amplia y que trata de ser más integral. La fraternidad es una idea, pero desde el punto de vista teosófico es una realidad espiritual, ¿cierto? O sea, bueno, todos como seres humanos, yo me entiendo como seres humanos, todos en ese sentido somos iguales, y desde el punto de vista de la composición física, pues parece que somos iguales hasta los cerdos, dicen los científicos, ¿no? Pero desde el punto de vista digamos, profundo, se afirma en la teosofía que hay una única realidad omnipresente, sin límites, ilimitada, el uno, el insondable, el innombrable, el absoluto, le hemos dicho. Esa única realidad que es subyacente a todo es la que justifica una idea de fraternidad, independientemente de que seamos blancos, negros, cafés, ricos, pobres, adinerados, malos o buenos, dependiendo de la perspectiva de que lo miremos, ¿cierto? Bueno, o más bien, con esta introducción, les voy a leer brevemente un texto de una página que escribí y termino con lo que les decía del filósofo Platón. Brevemente dice: la fraternidad es una idea y una realidad espiritual que para la filosofía teosófica está sustentada sobre la concepción de un principio absoluto, raíz sin raíz, omnipresente, eterno, sin límites, inmutable. Para quien no haya leído la doctrina secreta, es el primer principio, digamos, como esa idea del uno. No pasa en muchos casos de ser un concepto mental, o sea, es difícil que nosotros nos basemos en esa idea para entender y sustentar nuestro modo de vivir y que tengamos un modo de vivir que sea, digamos, comillas, fraternal, ¿no? Como esa idea del uno no pasa en muchos casos de ser un concepto mental, la realización de las ideas que se derivan de aceptarlo como punto de partida para pensar, por ejemplo, qué es la vida, qué es el universo, que tiene esa connotación también de uno, única versión, qué somos, o las famosas preguntas que están simbolizadas pues, en la esfinge o que han dicho muchos filósofos, qué somos, para dónde vamos, de dónde venimos, esas famosas preguntas. Todas esas preguntas no pasa de ser un conjunto de ideas discutibles. En nuestros mejores momentos, digamos, hoy tenemos un mejor momento con la bella música que nos han cantado,
podemos pensar que eso es cierto, que ese principio uno es una realidad, ¿cierto? Pero en la mayoría de los momentos tal vez dudemos de esa verdad y consideremos que el mundo es un desorden sin sentido, donde solo importa luchar para sobrevivir, ¿cierto? O sea, si ahora vamos y vemos la masacre no sé dónde, pues puede que pensemos que hay que matar a esos hijuetantes o un montón de cosas, y se nos olvida esa otra idea de que inclusive esos hijuetantes tienen un origen divino, y dicen también la teosofía, tendrán un destino divino porque están en un proceso de evolución y mejoramiento. Es un asunto complicado, pero hacia allá debemos dirigir nuestros pensamientos. Y es que cuando nos identificamos con los múltiples conjuntos de divisiones existentes, a todos los niveles estamos en cierto modo negando esa verdad. Somos de tal profesión, o sea, yo soy tal, me identifico con tal cosa, de tal partido político, de tal equipo de fútbol, de tal corriente espiritual, de tal patria o país, y así sucesivamente. Nos la pasamos entre miles de divisiones. Así se hace muy difícil realizar la unidad entre tanta diversidad. Cuando más logramos, o cuando más avanzamos, simplemente memorizamos y repetimos frases que afirman la verdad de la vida una, pero de la mente para afuera, porque la forma en que vivimos y razonamos nos suele contradecir, ¿cierto? Una cosa es estar convencido de que yo y mi Padre somos uno, como lo expresa Jesús, por ejemplo, en la tradición cristiana, o como lo expresan los hindúes, tú eres aquello, ¿cierto? Conviértete en lo que eres, este tipo de frases tan hermosas que nos recuerdan esa concepción de la vida. ¿Cómo pensar, razonar, sentir? Estas preguntas para reflexión de cada uno. ¿Cómo pensar, razonar, sentir, vivir orientados por una comprensión profunda de la vida una? ¿Cómo hacemos realidad o contribuimos a formar el núcleo de la fraternidad universal? Recordemos que es el primer objeto de esta sesión. ¿Qué significa ser fraternal? ¿Es ser tolerantes? ¿Es no discutir? ¿Es compartir lo que tengo y puedo? ¿Es algo más profundo? ¿Es una concepción de la vida una? ¿Es una verdad profunda? Etcétera, etcétera. Digamos, con esas ideas voy a terminar con una referencia a un filósofo neoplatónico, no les mencioné el nombre, Proclo. Proclo es un filósofo neoplatónico del siglo V, discípulo de otros neoplatónicos poco conocidos, Olimpiodoro, Siriano, etcétera, pero está en la línea de Plotino, que es más conocido, de Jámblico, etcétera, etcétera. Pues como el nombre lo dice, neoplatónico, es una especie de estudio de Platón. En la concepción entienden ustedes han visto una obra de Rafael, si no estoy mal, donde aparece Platón y Aristóteles. Platón aparece señalando hacia arriba y Aristóteles hacia abajo, ¿cierto? Y Platón tiene un libro que es el Timeo, ¿cierto? Esto pues, es un texto importante desde el punto de vista cosmológico y otras cosas. Bueno, este filósofo, para terminar, Proclo tiene una serie de himnos bien bonitos, tiene diversos textos, muchos de ellos interpretando pues, a Platón, pero tiene un himno que se llama Himno al Dios Innombrable, o así lo han traducido, algunos dicen Himno a Dios, ¿cierto? Esto sería bueno que nos cantara ella, pero bueno, yo no canto tan bonito, pero lo voy a decir. El himno al Dios Innombrable, con esto termino. Oh tú que todo lo trasciendes, que estás más allá de todo, ¿acaso me es permitido cantarte llamándote de otra manera? ¿Cómo celebrarte, oh tú que eres trascendente a todo? ¿Con qué palabras dirigirte alabanzas? Con ninguna palabra, en efecto, puedes ser nombrado. Siendo el único sin nombre, engendras, sin embargo, todo lo que puede enunciar el verbo. ¿Cómo puede contemplarte la inteligencia? Pues tú no puedes ser abarcado por ninguna inteligencia, siendo el único desconocido. Engendras, sin embargo, todo lo que el espíritu puede conocer. Todo lo que puede decir la palabra y todo lo que no puede decir la palabra te proclama. Todo lo que puede concebir el espíritu y todo lo que no puede concebir te glorifica. Los deseos de todos y las dolorosas aspiraciones de todos giran alrededor de ti. Delante de ti todo está en adoración, y todo el que posee el conocimiento del signo mediante el cual se te puede conocer, te canta un himno silencioso.
Todo procede de ti, mas tú no procedes de nada, y por ello eres el sol. En ti todo es inmóvil, pero todas las cosas se unen para precipitarse hacia ti. Eres el fin de todo, único y total. Lo abrazas todo, no siendo ni uno ni todo. Oh tú a quien se invoca bajo nombres tan diversos, ¿cómo podré llamarte? Oh tú que eres el único a quien no puedes llamarse, ¿qué celeste inteligencia podrá deslizarse bajo los velos que te recubren con deslumbrante luz? Ten piedad de mí, oh tú que estás más allá de todo. ¿Acaso me es permitido cantarte llamándote de otra manera? Ese es el himno al Dios innombrable del profe. Muchas gracias. De la logia Arcoiris, que nos reunimos los sábados, se propuso que charla se podría hacer este día. Llegamos a la conclusión de que este tema de la fraternidad es esencial y es completamente teosófico. Las charlas, la de Juan Guillermo y la mía, había otra charla que desafortunadamente no se pudo hacer porque la persona no asistió. Era experimentar independientemente, no preparamos conjuntamente las charlas, cada persona la hizo independientemente de acuerdo a lo que capta, a lo que siente, a lo que vive y a la vivencia. Es importante recalcar eso. Y veo cómo, escuchando a Juan Guillermo, veo cómo hay una connotación, hay una común unión, que ahí está el uno, sin hablarnos físicamente, sin estar conversando, existe el uno, es algo extraordinario. Yo iniciaría, es impresionante, se fue, ¿cómo se llama? Beatriz Elena. Beatriz Elena los puso en una situación y no que iba a iniciar con otro, pero voy a iniciar con Beatriz. Oh vida oculta, que vibras en cada átomo, oh luz oculta, que brillas en toda criatura, oh amor oculto, que lo abarcas todo en la unidad, que cada cual se sienta uno contigo y sepa que es también uno con todos los demás. Ani Bestia. El maestro ascendido, el maestro Kung, K-U-N-G, conocido, no sé si tienen referencia al maestro Kung ascendido, pero es conocido en su última reencarnación en el 511 al 400 algo antes de Cristo, el amado Confucio. Confucio en su reencarnación, ese maestro en su última reencarnación, mencionaba lo siguiente. Quiero iniciar esta charla con lo que mencionaba Confucio. El hombre superior practica antes de predicar. Con esto quiero hacer una connotación que aquí no hay ningún dogma de fe dentro de la sociedad. Aquí no vamos a predicar, ni es una homilía, ni es un dogma, ni se estamos imponiendo las circunstancias, sino es algo, es una experiencia de cada uno, como lo hemos visto y como se nos ha hablado, que el sendero y el camino es uno mismo. Entonces me parece importante traer a Confucio diciendo el hombre superior practica antes de predicar. Montaigne también decía: aquí tengo un ramillete de flores escogidas, nada hay en el mío sino el cordón que las ata. Y un antiguo refrán muy arcaico, no sé en qué época, dice que el error se precipita
precipita por un plano inclinado, mientras que la verdad tiene que ir penosamente cuesta arriba. La doctrina secreta, como nos comentaba don Guillermo, establece 3 proposiciones fundamentales. La señora Blavatsky, la doctrina secreta. Pero como marco de referencia al tema de la fraternidad e inicio a estos comentarios, me voy a referir a la primera proposición de la doctrina secreta, que dice, aquí está la connotación de las 2 charlas, cómo se fusionan las 2 charlas, sin haberlas preparado. Hay un principio omnipotente, eterno, sin límites e inmutable. Es inconcebible, es inefable, una realidad absoluta, anterior a todo ser manifestado y condicionado. Es la raíz sin raíz de todo cuanto fue, es o ha de ser. Es la primera proposición de la doctrina secreta de Madame Blavatsky. Es decir, hay una realidad subyacente a toda existencia, a toda materia, a toda conciencia y a toda vida. O sea que la unidad de la realidad connota la unidad de la humanidad. O sea que somos uno. Entramos en el concepto del uno. Y esa preposición de la doctrina secreta nos lleva a hablar a ser fraternos, a hablar de la fraternidad con nuestros semejantes. Y en la sociedad teosófica esto implica el primer objetivo. La sociedad teosófica tiene 3 objetivos: el tríptico teosófico, como le digo yo, las tres patas de la sociedad teosófica son 3, y la primera implica formar un núcleo de fraternidad sin distinción de raza, credo, razas, etc. Es el primer principio de la sociedad teosófica. Con este marco de referencia, quiero hablar de la fraternidad ahora. De hecho, con todo este marco que somos, hablar del mundo, toda la teosofía y de pronto el discurso que tenemos y toda la información y todo el estudio, toda la metafísica, todo lo que le podemos poner al tema, centrémonos un poco en hoy. Voy a centrar, por eso estoy diciendo que esto no es dogma de fe. Si yo hablo en plural o en singular, me perdona, no quiero señalar a nadie, no quiero predicar, porque no es la intención, tengo que practicar, como dice Confucio, antes de predicar, sino simplemente hacer un giro de experiencia personal frente a la fraternidad. Lo separé en 7 puntos muy pequeños. El primero, dueños de nuestra felicidad. Debemos ser dueños de nuestra felicidad. El segundo, las pruebas son un reto para aceptar. El tercero, explotemos nuestras riquezas espirituales. El cuarto, debemos ser apacibles con nuestro entorno. El quinto, reconocer que existe una atmósfera psíquica. El sexto, dar para enriquecerse. Y el séptimo, la soledad no existe. Son 7, pues por algo es el número 7, tendrá una connotación esotérica. El primero, dueños de nuestra felicidad. ¿Por qué es tan difícil? Me pregunto, ¿por qué es tan difícil la felicidad? ¿Por qué es tan difícil la felicidad? Porque la esperamos. Esperamos encontrar el éxito, la fortuna, la gloria.
Y si no vienen, nos sentimos frustrados y desgraciados. La felicidad no es algo que depende del exterior, es un estado de conciencia que depende de nuestra correcta comprensión de las cosas. Tomemos un ejemplo de la vida cotidiana. Normalmente con esta ciudad que está ya en colapso con los tráficos y los trancones, no es tan desesperante. Hace 10 años uno salía a las 10 de la mañana y podía moverse, ahora tú sales a las 10 y queda en un trancón terrible. Y en un trancón terrible, si uno observa, puedes entrar en una observación y puedes ver un chofer o un conductor en el trancón. De pronto se pone nervioso por el trancón. Otro se pega al pito. Ahí está Armando Mota pegado al pito. Otro puede ponerse a alegar con su copiloto y eso es desesperado. ¿Sí? Pero el más extraño de todos, aprovecha este momento de espera para relajarse, armonizarse, concentrarse en sí mismo, unirse al universo y proyectar su amor y su luz a todos los demás de la tierra y a todos los demás. Lo mismo ocurre en la mayoría de las circunstancias de nuestra vida, de mi vida. Es pues en nuestra cabeza donde hay que hacer los reajustes. Nuestro pensamiento es el que actúa sobre nuestros estados de conciencia para lograr ser fraternos. En el segundo, que habla las pruebas, un reto para aceptar. ¿Qué es lo que obliga a un deportista, qué es lo que obliga a unos alpinistas a emprender la ascensión de una cumbre y una cima altísima? ¿Qué los obliga? ¿O qué obliga a un jugador de ajedrez reflexionar durante varias horas para poder mover un peón en su tablero? ¿Qué los obliga? Nada. Son ellos mismos, o somos nosotros mismos, los que nos imponemos estos esfuerzos, estos problemas. Muchos de los juegos o deportes que se practican actualmente fueron imaginados hace muchos siglos, muchísimos siglos, épocas arcaicas, por iniciados, por maestros, como por ejemplo en los mayas, remitiéndome no muy allá, no remitiéndome no tan lejos de los mayas, ¿sí?, sino más o menos un tiempo más cercano. El POC Tepoc, POK raya T, TE raya PO, OK, Tepoc, que es el juego de la pelota que practicaban los mayas. Era un juego, no era más que un juego para ellos, sino era un rito y tenía unas condiciones muy sutiles, tenía unas condiciones muy interiores. Por ejemplo, de noche lo jugaban con la bola de fuego y para no quemarse tenían que usar palos. Tenía toda una connotación con los astros y con las estrellas, era un rito que de pronto podríamos pensar bolas de fuego con palos. Un juego de la pelota pues puede ser el inicio del jockey. Pero actualmente solo se aprecia el aspecto exterior. Su sentido profundo se ha perdido. Para los iniciados, estos juegos o estas pruebas
representaban una imagen de la vida. No sé, me puedo remitir cuando yo hablaba de lo platónico, de remitirme a uno de los creadores del neoplatonismo y con toda connotación teosófica, el Sacas, Amonio Sacas. ¿Sí? Era un iniciado que es una serie de es un punto aparte. Para los iniciados estos juegos representaban una imagen de la vida, o sea, representaban la transposición de los problemas que diariamente cada uno de nosotros debemos resolver. Puesto que los juegos son una imagen de los problemas que encontramos en la vida, ¿por qué no tomamos estos problemas como juegos? Y sentirnos más fraternos con nosotros y el universo, en lugar de sentirnos agobiados, irritados ante la menor dificultad. Tercer punto, explotar nuestras riquezas espirituales. Se puede encontrar la fraternidad dando prioridad a la vida interior sobre las adquisiciones exteriores. El que concentra todos sus esfuerzos en el éxito material, conseguir dinero, tener todo lo que es material, siente que aquello que consigue, que aquello que tiene no lo posee verdaderamente y que está a merced de los acontecimientos o de la mala voluntad de gente más activa y de pronto más hábil que ellos. Por eso normalmente nos mostramos despiadados, nos mostramos crueles, nos mostramos déspotas, nos mostramos egocentristas, provocando celos, provocando rencores, provocando odios. Por el contrario, aquel que ha trabajado para conseguir riquezas espirituales, aquel que ha trabajado para sacar sus poderes latentes dentro de la naturaleza humana y que se ha reconocido como parte del uno, estará siempre dispuesto a beneficiar a los demás. Sabe que no perderá nada, sino que incluso se enriquecerá abundantemente. El cuarto, cuando nos sentimos ser apacibles con nuestro entorno. Cuando nos sentimos de pronto turbados, irritados, o estamos mal, o nos pasó algo mal, en lugar de apaciguarnos, en lugar de calmarnos, de dominarnos, nos vamos o me voy directamente al vecino o al amigo a contarle todos mis males y todos mis problemas, pensando en que voy a descargarme y me va a quedar cambiado. Pero esa actividad no puede ser, nada bueno puede ocurrir actuando así. Hay que tener en cuenta que los amigos o el vecino pueden ser personas no tan razonables y podrían a su vez buscar otros vecinos, otros amigos y descargar su carga y descargar los problemas míos y así sucesivamente descargar y descargar y descargar el mal, descargar lo malo que hay. Esto no es fraternidad, esto no es fraternidad. Observemos que cuando algo sale mal, vamos rápidamente en busca de otras personas para compartir con ellas nuestros males o hacer comentarios con otros de nuestros males y del mal del prójimo. Fíjate lo curioso, cuando tenemos cosas malas se los contamos
Y cuando todo va bien, cuando a ti te sale algo bien, lo escondes, no dices nada. Personalmente, a mí en mi casa me dicen, no le digas nada a mi tía, no le digas nada, y lo escondemos. Cuando todo va bien, no hay nada que contar. Debemos aprender a compartir con nuestro entorno todos los momentos de paz, todos los momentos de alegría, de admiración, de gloria, de felicidad, etc. Y hacer partícipes a los demás de estos estados de privilegio y consagrar, aunque sea algunos minutos, a todos los seres que se sientan angustiados y desesperados en nuestro entorno. El quinto, reconocer la atmósfera psíquica. Cada vez con más frecuencia la gente nos quejamos de que el aire está contaminado, de los humos de las fábricas, el gas de los tubos de escape del carro, de los buses, de Transmilenio, la cantidad de productos tóxicos que contribuyen al envenenamiento de la atmósfera, la matanza de nuestros hermanos pequeños para satisfacer nuestros apetitos de comida. Eso no es fraternal, es fraternal. Cantidad de hermanos sacrificados. Esto es cierto, es una realidad. Pero ¿qué podemos decir entonces? Una realidad física, pero ¿qué podemos decir sobre la atmósfera psíquica de la Tierra? De otros planos más sutiles, que no los podemos, que no son visibles al órgano humano, nuestro órgano que tiene un rango de infrarrojo, ultravioleta, y de arriba o abajo no son visibles, pero eso no quiere decir que no existan. Así como hay humos, así como hay tóxicos, como hay matanzas físicas en otros planos también no los vemos. Debemos reconocer que hay otras entidades y hay otros mundos que en nuestro órgano, nuestro ojo no nos permite ver. La mayoría de los humanos que viven sin luz, sin amor, sin tener conciencia de sus responsabilidades, pasan su tiempo exponiendo a su alrededor, o pasamos exponiendo a nuestro alrededor pensamientos y sentimientos tan sombríos, tan viciados y tan malsanos que la atmósfera de la Tierra se parece a un pantano donde pululan una gran cantidad de bichos. Imaginamos un pantano donde pululan una gran cantidad de bichos que arrojan sus desechos y excrementos. Perdóname ser tan grotesco, pero es una imagen que es cierta, que es real. Un pantano lleno de bichos, de sus desechos y excrementos en el mismo estanque donde nosotros o otros deben respirar y absorberlos. Es una ciudad donde todos derramamos nuestras angustias, derramamos nuestros celos, derramamos nuestros odios y todos los deseos insatisfechos. Si fuéramos un poco más clarividentes, veríamos formas horribles, oscuras, pegajosas, que surgen en determinadas personas y se acumulan en las capas o planos de la atmósfera. Por eso es preciso tener conciencia de la existencia de esta atmósfera psíquica y llenar el espacio con pensamientos puros, pensamientos luminosos, pensamientos beneficiosos.
teniendo en cuenta que nada es estático, sino que todo se propaga, estas ondas purificadoras será una bendición para la humanidad. Debemos crear con el pensamiento una atmósfera limpia, armoniosa y fraterna. Y el penúltimo sexto, ¿por qué siempre nos están dar para enriquecer? Siempre nos estamos quejando de que nos falta esto, de que nos deben aquello, pero al pensar de esta forma, más nos preparamos más a una existencia llena de decepciones y de sufrimientos. Empecemos por preocuparnos menos por nosotros y un poco más por los demás. Así olvidaremos un poco lo que nos falta y nos alegraremos de lo que tenemos. Es tener la posibilidad de abrazar el universo entero con el pensamiento, de comulgar con todas las criaturas luminosas, como lo veíamos hoy, los ángeles y los cantos, que habitan este universo. Lo único que nos faltaría, es decir, tenemos todas las herramientas, pero lo único que nos faltaría es ayudar a los demás. Para ser fraternos hay que lograr una dilatación de conciencia en la que uno siente que abraza el mundo entero. Y el último, la soledad no existe. En realidad nunca se está solo. ¿Y por qué nos sentimos solos? Porque no tenemos demasiado amor, porque no tenemos demasiada fraternidad. Solo hacemos más que soñar con ser fraternos. Esperamos que la fraternidad nos llegue y realmente no hay que esperar que la fraternidad nos llegue o que venga del exterior. La fraternidad y el amor está dentro de nosotros, está en nosotros mismos. Entonces debemos dejar que salga, que se manifieste. Nunca estamos solos. Todo el universo nos escucha. Todas nuestras palabras, todos nuestros gestos tienen eco. Para concluir, esta mañana me encontré con este dicho de Annie Besant, que nos dice: la fraternidad universal es la única cosa que liga a los miembros de la sociedad teosófica. Gracias.